Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí al Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice: «¿Qué buscáis?». Ellos respondieron: «Rabí», que quiere decir maestro, ¿dónde vives?». Les respondió: «Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos encontrado al Mesías», que quiere decir Cristo. Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas», que quiere decir piedra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Podríamos titular la catequesis de hoy, de este domingo, titularla «La mirada de Jesús». Centraremos sobre todo gran parte de esta catequesis en la mirada que Jesús dirige a Pedro. Y vamos a ver qué tiene que ver con nosotros, qué significa para nosotros esta mirada de Jesús. Primero hacemos un poquito de ambientación, después del testimonio que Juan dio de Jesús cuando le bautizó en el Jordán, esto que hemos visto a lo largo del Adviento, de una forma bastante repetida. Y a un cierto momento, Juan está con dos de sus discípulos, que eran Juan y Andrés. Y en ese momento pasa Jesús y dice el Evangelio, dice Juan: «Fijándose en Jesús que pasaba, dijo: He ahí el Cordero de Dios». Mirad, para reconocer en Jesús al Hijo de Dios, no basta que esté de pasada en nuestra vida, en un acontecimiento. Sí, todo eso es bueno, pero es cuando fijamos nuestros ojos en Él, nos damos cuenta de que Él es el Cordero de Dios. Y esto es lo que anuncia Juan Bautista a estos dos discípulos que son Juan y Andrés. Es esta búsqueda profunda de Dios, fijándose en Jesús que pasaba. El anuncio es el Cordero de Dios. Es este Cordero de Dios que había anunciado días antes durante el bautismo. Dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Es decir, que carga con el pecado del mundo, que carga con nuestros pecados. ¿Qué significa esto en nuestra vida? ¿Qué significa? Significa, pues, podríamos traducir, en un sentido muy libre, por supuesto, ¿no? En un sentido solamente catequético, ¿no? Decir que lo que está anunciando Juan Bautista a estos dos hombres es: ahí tenéis al Cordero que da la vuelta a vuestro tapiz. Porque, como hemos visto alguna vez en catequesis, nuestra vida es un tapiz, se va tejiendo como un tapiz, totalmente, ¿no? Y el demonio, por medio de su forma de actuar, lo único que pretende, para que dejemos de ser personas, para despersonalizarnos, es mostrarnos la parte, digamos, de vuelta del tapiz. No la cara, sino la cruz. Y el tapiz está lleno de nudos, muy mal hechos, desgarbados, sucios.
incoloros. Ahí están estas cosas de nuestra vida, nuestra historia, que nunca nos han gustado. Y dentro de esa y parte de la historia de nuestra vida que nos han gustado, también las heridas producidas por nuestros pecados. Porque Dios no nos hiere por nuestros pecados. Como dice la Escritura, uno se hiere a sí mismo. Y entonces, justamente, para no levantar cabeza, para decir, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a buscar nada? El demonio te hace ver ese tapiz donde están todas estas cosas tan desagradables, inoportunas, que nunca nos hubiera gustado que hubieran pasado y que cuántas veces hemos dicho, si yo empezara a vivir ahora, si tuviera 15, 20 años, mi vida sería otra. Sí, sería otra, pero tan estúpida como la que tienes. Sería otra. Pero con los mismos errores, pero con otras personas. Así que no nos calentemos con Satanás, con lo que nos dice Satanás, porque la vida es esa. Los mismos errores, las mismas meteduras de pata, posiblemente con otras personas, porque Satanás sabe cómo hacer su trabajo con nosotros, sabe cuándo cogernos en nuestra debilidad. Por lo que está anunciando Juan Bautista aquí con Juan y Andrés, es, repito, en un matiz catequético nuevo, aquí está el Cordero de Dios, que da la vuelta al tapiz. ¿Y qué vemos en un tapiz cuando da la vuelta? Una escena maravillosa, una escena maravillosa, una escena campestre, un rey montado a caballo, pues los tapices que vemos, por ejemplo, en el Valle de los Caídos, ¿no? Y tantos tapices, ¿no? España es experta en tapices, ¿no? La Real Escuela de tapices maravillosos, pero por la parte de atrás son terribles, son espantosos. Y esto lo que, el buen anuncio es este. Por eso dice el Evangelio, dice, los dos discípulos lo oyeron hablar así, ahí está la palabra, lo oyeron decir esto que tenía que ver con sus vidas. Les oyeron hablar así, les oyeron decir esto, concretamente esto, y dijeron, esta es la ocasión, hay que aprovecharla. Vamos a ver si el Cordero de Dios arregla nuestra vida, que no hay cómo encajarla. Que aparentemente todo te dice que vas muy bien, como dice el Salmo, ¿no? Pondera lo bien que lo pasas, ¿no? Pero la protección va por dentro. Y aunque tú crees que lo pasas bien, y muchas cosas, no hay duda que lo pasas bien, hay cosas que sabes que las llevas desencajadas desde hace años y a lo mejor hasta te has acostumbrado a vivir con esas dos cosas desencajadas. Como Dios nos acostumbra a que vivas desencajado, se encarnó, se hizo hombre y se hizo el contradizo contigo. Cada vez que se anuncia el Evangelio, anuncie donde se anuncie, es una forma en que Dios se hace el contradizo con el hombre. Dije contracido, ¿no? Qué horror. Y no he bebido, que coste, pero bueno, me equivoqué. En contradizo, exactamente. Vale, se hace el contradizo con nosotros. Bueno, esta es un poquito una primera ambientación porque nos vamos a centrar en Pedro. ¿Por qué? Porque veremos que la mirada que Jesús hace a Pedro es la que hace con cada discípulo y con cada discípula, no solamente para iniciar el seguimiento, sino para mantener el seguimiento. Iniciar el seguimiento es de muchos. Mantener el seguimiento se trata de descubrir continuamente esa mirada dentro de ti. Cuando Jesucristo dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, no vamos a entrar ahora en disquisiciones de qué está queriendo decir, pero algo va por ahí. Que la primera mirada de Jesús, que es la de la rampa de salida, tiene que mantenerse en ocasiones concretas. Es lo que vamos a ver a continuación, con 3 textos bíblicos que nos van a ayudar y que va a ser el cuerpo total de la catequesis que Dios nos quiere dar a todos. A todos, que significa a vosotros y a mí. Y en a vosotros cuento también los que van a oír esta catequesis, la están oyendo por medio de Internet, de WhatsApp, todo eso, ¿no? ¿Cómo se llama eso, no? YouTube, ¿no? En España, en América, en tantos sitios, ¿no? Bueno, la cuestión es que Andrés tuvo tal impacto del encuentro con Jesús. Acordaos que le preguntaron Andrés y Juan, ¿dónde vives? Es decir, ¿qué buscáis en mí?
¿Qué buscáis en mí? ¿Que tu hijo gane una oposición para que entre en correos? ¿Esto es lo que buscas de mí? Bueno, qué poco pides. ¿Tú qué buscas de mí? En este momento deja a tu hijo en paz. Hoy, en este momento, tú que estás aquí, ¿qué buscas en mí? Le dijeron, ¿dónde vives? ¿Sabes lo que significa dónde vives en este contexto? ¿De dónde te viene a ti la vida que yo no tengo? Así hay que ir a Dios, buscando la vida que no tenemos. ¿Dónde vives? Por eso Jesucristo dirá en la última cena, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Que es lo mismo decir, yo vivo en el Padre y el Padre vive en mí, ¿no? Esa es la pregunta esencial. No va buscando un milagro. Que también se puede buscar, no digo que no, pero esos van al centro neurálgico, a ese pozo donde nacen todas sus insatisfacciones, que no tiene la vida. Ahí se ve un poco la lucidez y la sabiduría con la cual hay que buscar al Señor. El pozo de donde sale eso, donde tú ves que la vida no está bien ajustada. El problema de cuando la vida no está bien ajustada es que ese desajuste no se queda ahí. Pasan los años, el desajuste se va ampliando, porque tiene su propia vida interna el desajuste. Se va ampliando, en forma de carácter, hasta de neurosis incluso, ¿no? Sí, hombre, sí. Somos débiles, somos muy débiles en ese punto. De la misma forma que hay una debilidad corporal que se va manifestando en enfermedades, también hay una debilidad mental que se va aumentando con las agresiones que nos hacemos por dentro, ¿no? Siempre sí, eso es así. Entonces, ¿qué buscáis? ¿Dónde vives? ¿De dónde te viene la vida? Y un día Jesucristo les dirá, es que yo soy la vida. A mí no es que me venga la vida de nadie. Yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el pan vivo, y todo, yo soy la vid verdadera, en oposición a la vid que no da fruto. Ahí va todo el centro, toda esa pregunta va por ahí, ¿no? Esta es una buena noticia para nosotros, porque esta palabra es para nosotros, ¿no? Todo esto es un don para nosotros, todo. Y sin pedirnos cuentas. Jesucristo nos dice, ahora venís a pedirme la vida, no, habéis hecho lo que os ha dado la gana por ahí, de farándula, y ahora que no tenéis dónde caeros muertos, venís a pedir la vida. No, Jesucristo nunca dirá esto. Nosotros sí lo decimos por ahí, Él no. Dice, venid y lo veréis. Seguimiento y se os abrirán los ojos y veréis que yo soy la vida, ¿no? Por eso Juan tiene este impacto tan profundo para escribir el Evangelio, porque todo es una experiencia muy profunda la que él hizo partiendo de este primer encuentro. ¿Hasta qué punto sería fuerte este primer encuentro que se acordó de la hora 10:00, a las 4 de la tarde? Eso es. Es como cuando tú ibas en el tren cuando tenías 18 años y encontraste una chica en el otro departamento, rubia, con los ojos azules, que te dio un desmayo el corazón, te casaste con ella, ¿y qué le dices el primer año aniversario? El segundo no lo sé, pero el primer año que le dices, ¿te acuerdas el 17 de agosto que íbamos a Cantabria en el tren y te conocí? Se acordaba del día, la hora y hasta el número del tren. Es bonito, hombre, eso no es para contar un chiste, es muy bonito. Pues esto le pasó a Juan con Jesús. Era la hora 10:00, más o menos. Qué bonito. Bueno, total que Andrés, lleno de esta experiencia, le dice lo esencial que hay que decir. Hemos encontrado al Mesías. ¿Qué le había dicho el Mesías? Venid y veréis. No les vendió ningún producto. No hay que ir a la gente a decir, oye, venid a la comunidad porque te vas a ir al infierno. Toda la miércoles, ¿qué te importa dónde voy a ir yo? No, venís y veréis dónde está la vida. Así habéis venido muchos de la boca de otros, ¿no? Y así es como hay que invitar a la gente. Venid y veréis dónde está la vida, sin meter miedos a nadie, ¿no? El caso es que le llevó donde Jesús. Qué bonito. Le llevó donde Jesús. Como algunos de vosotros, habéis venido traídos por otros. Es que veis que la vida es así. Después de 2000 años la cosa continúa exactamente igual. ¿Y qué pasó? Jesús fijando su mirada en él. Es fijar la mirada que le penetre el corazón. Por ahí empezamos ya. La llamada empieza por ahí. Una mirada
que le penetra el corazón. ¿Y por qué tiene que penetrar el corazón? Pues por lo que dice Jeremías, el corazón es lo más retorcido que tenemos. ¿Quién puede entender el corazón del hombre? Lo tenemos retorcido. Un día pensamos una cosa, otro día pensamos otra, un día nos comemos el mundo, otro día el mundo te come a ti, un día amas, otro día no amas. ¿Pero qué pasa con ese corazón que lo tenemos tan voluble? ¿Qué pasa con ese corazón que tenemos tan voluble? ¿Qué nos pasa con ese corazón? O como dice Jesús ya, que dice Dios al pueblo de Israel, ¿qué parece? ¿Que queréis ir detrás de los ídolos y nada más que ídolos? Y venís al templo solamente para cumplir, por seguir exactamente igual que antes. Los entregó a la maldad de su corazón, a la dureza de su corazón. No los castigó. Le entregó a la estupidez de su corazón. Maldad de corazón y estupidez de corazón, necedad de corazón es lo mismo. Sí, tú te castigas a ti mismo. Dios no sabe castigar. Es lo único que no sabe hacer, castigar. Pero te deja ya tu aire cuando quieres más, ¿no? Lo bonito es eso. Va donde Pedro, le dice, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Toda una bellísima declaración de intenciones. ¿Qué significa cambiarle el nombre? Lucil, ¿qué significa cambiarme el nombre? ¿Qué te parece si viene ahora Jesucristo, se te aparece y dice, Lucil, ya no te llamarás Lucil, te vas a llamar Bernarda? ¿Qué quiere decir con eso? Te quiere decir, eres mía. Te he cambiado el nombre porque eres mía. Te he cambiado el nombre y por lo tanto porque eres mía. Ahora lo que dice el profeta Isaías. ¿No te ha gustado lo de Bernarda? Es muy bonito, hombre. Bueno, Bernardo lo es. Bueno. Mirad lo que dice el profeta Isaías, que es una profecía sobre ti. Es una profecía sobre Pedro y es una profecía sobre ti. Dice, ahora así dice Yahvé, tu creador, Jacob, tu plasmador, Israel. No temas, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, eres mío. ¿Vale? Y este nombre se lo puso Dios a Israel. ¿Sabes lo que significa Israel? Jacob. Jacob significa Israel. Israel significa Jacob, que en castellano significa fuerte con Dios. Fuerte contra todos los demonios, con Dios. Bueno, te he llamado por tu nombre, es tu nombre bautismal, te quedas con ese, decir que es muy bonito, pero que sepas que eres de Dios. Tú eres mío. Esto es lo que Jesús está diciendo a Pedro. ¿Por qué? Pedro no parece que fuera el más idóneo. Un tipo tan primario que dice lo que piensa. Si al menos pensara bien, pues hasta piensa con los pies. ¿Por qué? Estaba Juan mucho mejor preparado. Ya sabemos que Juan estaba emparentado con el sumo sacerdote. Sí, la clase más alta, por así decir, ¿no? Parece ser, ¿no? Parece ser, eso dice San Agustín. Por eso pudo entrar en el pretorio y sin que nadie le tocara un pelo. Era conocido del sumo sacerdote, el verbo conocer, ya sé lo que significa en la Biblia, ¿no? Emparentado con el sumo sacerdote. Cualquiera podía ser Pedro. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene una forma de pensar y tú tienes otra. ¿Y sabéis qué forma tiene de pensar Dios con Pedro, José Luis? La misma que tiene contigo. Porque en ese mismo texto que hemos leído antes, que era el versículo primero, el versículo cuarto dice, dado que eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo, por eso te he llamado. ¿Qué te dicen? ¿Que no vales para nada? ¿Qué importa la opinión de los hombres? Es mi opinión la que vale. Eres precioso a mis ojos. ¿Por qué? ¿Porque has nacido excepcional? No, por lo que voy a hacer contigo. Por lo que voy a hacer contigo. Porque cada discípulo en la historia es un hacer de Dios, es una creación de Dios. Cada discípulo en la historia, cada discípula de Jesús es un hacer de Dios, un dejarnos hacer por Dios, es una creación por Dios, en orden a una misión para ser luz del mundo. Porque el mundo nunca podrá tener la luz para tener esa sabiduría que le hace un poco saber escoger las cosas, ¿no? Esta es la mirada de Pedro, le llega al corazón, le cambia el nombre,
Le dice, tú eres mío. Y repito, esta mirada de Jesús a Pedro, esto vale para ti, le acompañará toda su vida. ¿Y cuándo sabes tú que Dios te mira? ¿Cuándo lo sabes? Pues cuando hacemos la experiencia de que abrimos la palabra, abres un salmo de laudes y esa palabra se te abre. Se te abre porque tú pusiste los ojos en ese salmo y en ese versículo de pronto se te abrió. Es Dios que te está mirando. Se mantiene la mirada. Se te mantiene la mirada. Se te mantiene la elección. Se te mantiene el eres precioso a mis ojos. No te importa lo que tú piensas que eres a los ojos de los demás. Te tiene que importar lo que piensa de ti el inmortal y el eterno que soy yo. Y eso es lo que yo pienso de ti. Eres precioso, eres inestimable, eres inavaluable. No hay dinero para pagar lo que tú eres. Esto es lo que significa. A mis ojos. El amor de Jesucristo no está catalogado en la historia de amores que puede crear, que puede hacer el hombre, porque resulta que esta mirada de Jesús a Pedro justamente le coge cuando Pedro está a punto de tirar la toalla, que es durante las negaciones. No es que quiera tirar la toalla porque, digamos, se haya cansado, porque ya piensa que ahí se acabó la historia suya con Jesús. Sabemos lo de las 3 negaciones, no vamos a entrar en ellas. Lo que sí sabemos es que después de la última negación, cuando Dios dice ya a toda la turba que se había juntado ahí junto con esa criada, no sé de qué me hablas, a esta mujer. Y en aquel momento, estando aún hablando, cantó un gallo y el Señor se volvió y miró a Pedro. Ahí mantuvo la mirada otra vez. Miró a Pedro. Le volvió a mirar. Recordó lo que el Señor había dicho: antes de que cante hoy el gallo me habrás negado 3 veces, y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Es tremendo el verbo, la palabra amargamente. ¿Por qué lloraba amargamente Pedro? ¿Por qué? ¿Porque le habían recriminado? No. Pedro no llora por eso. No. No, porque le había recriminado, no, en absoluto. Porque pensaba que ese día había terminado su discipulado. Y era lo peor que podía pasar a nadie que ha amado el discipulado. Su historia con Jesús. ¿Se puede dar fin a un discipulado? Por supuesto que sí. Porque tan llamado fue Judas como Pedro. Y no pasemos ya a la historia antigua, media, moderna y contemporánea. Sí. Pero se puede dar un fin al discipulado unilateralmente, por parte tuya, nunca por parte de Dios. Pero si tú la das por terminada, evidentemente que se termina. Lo importante es que Pedro lloró amargamente, para que nos entendamos. Maldijo su debilidad. Una debilidad con la cual Jesús había contado y tenido en cuenta cuando le llamó y le dijo: te amo, eres amado por mí, te he escogido, te llamo, te he cambiado el nombre, eres mío, eres precioso a mis ojos. Pero en ese momento, esa mirada que le recordó la primera mirada, y todas estas miradas que a lo largo de 3 años, ¿no?, tenía Jesús con sus discípulos. A veces aparece Jesús mirando en torno a ellos, aparece a veces en la Escritura, ¿no?, en los Evangelios, ¿no? Solamente pensar que se había acabado la historia, ese hombre se desmoronó. Se desmoronó completamente. No le valía decir: voy a ver a mi historia anterior. Me vuelvo a mi barquita, a mi red, a mis pececitos, a mi familia, a mi suegrita, que me la han curado y todo. No le valía.
No le valía. Si le quitaban a Jesucristo, ni barca, ni red, ni pesca, ni familia, ni afectos ni desafectos. Y rompió a llorar amargamente. Llorar por lo que él pensaba que era una ruptura. No por la humillación de haber caído, porque eso puede ser una gran soberbia. ¡Ay, qué bajo he caído! Yo que he sido esto, yo que he sido... ¿Cómo he caído tan bajo? Eso puede no ser más que soberbia. Anda, quédate con esa soberbia. Hala, tíratela. Con eso no te arrepentirás nunca. Mientras llores por soberbia tus pecados, nunca te arrepentirás. Si lloras porque se puede terminar el discipulado solo por culpa tuya, nunca por culpa de Jesús, entonces te tocará tener estas lágrimas amargas de Pedro, ¿no? Pedro conoció un dolor como nunca lo había conocido. Este dolor, que quizá posiblemente, creo que lo vamos a ver con un poquito de calma, está profetizado exactamente, profetizado en Isaías. Isaías, sí, cuando en nombre del pueblo entero, como que va y le dice a Dios, ¿no te das cuenta de lo que nos está pasando? Ya no tienes entrañas con nosotros, no se conmueven tus entrañas. Mira cómo hemos caído. No somos ya pueblo tuyo, somos un pueblo dominado por Babilonia. No tenemos templo, no tenemos nada donde alabarte, donde bendecirte. De acuerdo que ha sido culpa nuestra, de acuerdo, hemos pecado, pero ¿y tú? Es que no te conmueves, no te conmueves y pega un grito suplicando la encarnación de Dios. Ojalá rasgases los cielos y bajases. Y bajó y se encontró, entre otros, con Pedro. Leemos el texto, ¿vale? Dice así, le dice Isaías a Dios, observa los cielos y ve desde tu aposento santo y glorioso, ¿dónde está tu celo y tu fuerza? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas? ¿Dónde está que tú nos elegiste? ¿Dónde está que estamos sometidos a Babilonia? Que ni siquiera podemos rezar a gusto. Nunca les había dado por rezar al pueblo de Israel, tomando a chirigota el templo y todos sus rezos, pero Isaías va y aún así insiste. Esos son los amigos de Dios. Estos son los amigos de Dios. Israel ha estado siglos tomando a chirigota el templo, y los salmos, y los laudes, y los ayunos, y los diezmos, tomando a chirigota para hacer lo que le da la gana, para ir detrás de un ídolo y detrás de otro. Y aún así un amigo de Dios le dice, que nos has elegido. ¿Dónde está tu elección? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas? ¿Se han cerrado para mí, para mi pueblo? Porque tú eres nuestro Padre. Le empieza a recordar las promesas, le empieza a recordar a Dios sus promesas. Tú eres nuestro Padre, que Abraham no nos conoce. ¿Qué significa Abraham no nos conoce? Abraham no puede hacer nada por nosotros. Israel tampoco nos recuerda, Israel es Jacob, ya os lo he dicho antes. Tú eres nuestro Padre, Yahvé, y tu nombre significa el que nos rescata desde siempre. A ver, ¿dónde está el rescate? ¿Dónde está ese rescate? Vuélvete, vuélvete, vuélvete a nosotros, por amor de tus siervos. Vuélvete por las tribus de tu heredad. Somos desde antiguo gente a la que no gobiernas. No hay nadie que nos dé una palabra de vida. Están los curas ahí, los sacerdotes, el templo, tal, dispersos, más despistados que todos nosotros, porque fueron impostores. Si rompieses los cielos, si rasgases los cielos y descendieras. Y veíamos el domingo pasado, ¿no? Que los cielos se rasgaron y bajó el Espíritu Santo sobre Jesús. Empezó Jesús la misión. ¿Ves cómo todo se cumple? No tengáis miedo. Todas las profecías se han cumplido casi como quien dice al pie de la letra. Si rompiese los cielos y descendieras, ante tu rostro
los montes se derretirían. ¿Qué significa esto? Porque esto ha pasado con Pedro. Ya sabéis que los montes significa el culto a los ídolos. Los altos de los montes significaban los santuarios de los ídolos, ¿no? En todo Canaán, todo Palestina. Y también Israel también lo hizo, en tiempo de Elías, ¿os acordáis? La reina Jezabel. Si descendiera sobre mí, diría Pedro, se derretirían mis montes. Y Pedro se desmoronó con su llanto. Se desmoronó el castillo de arena que tenía en su corazón, que creía que con ese castillo podía amar al Señor, podía seguirle, podía dar la vida por él. No, ese castillo era de arena, tiene que caerse. Tiene que caerse. Son los templos de los ídolos que hay dentro de ti, que piensas que te van a sustentar mucho. No, no. Se van cayendo y por mucho que tú le pegues puñados de arena, eso no sirve para nada. Se cayeron los montes de los ídolos del corazón de Pedro. Se desmoronó. Una historia preciosa. Es precioso ver cómo en la Escritura se va acoplando tanto, ¿no? Proféticamente en Jesucristo, en los apóstoles, en nosotros. Si se cumplen los apóstoles, se cumplen nosotros también, ¿no? Como Jesucristo no pide cuentas, ¿no? Le llamó, le miró. Y Pedro recordó que fue llamado por una mirada. Y Pedro recordó que fue llamado por una mirada, por un cambio de nombre. Y Pedro se desmoronó como persona. Y al desmoronarse, se desmoronó sus falsas promesas, no falsas, sus imposibles promesas de cumplir. ¿Y sabéis qué pasó ese día? Que Pedro dio un salto cualitativo en su camino del discipulado. No es que no hubiera sido discípulo antes, sí, de hecho Jesucristo le llama a mis discípulos, pero a un cierto momento hay que dar un salto cualitativo. Y para Pedro el salto cualitativo fue ese. Y en ese estamos todos representados. En ese salto cualitativo estamos todos, absolutamente todos representados, ¿no? Ahí Pedro dio un salto cualitativo para ser roca de Dios, porque ya la arena se cayó. Es una tragedia que se caiga la arena. El problema no es que sea una tragedia, es que hasta que no se caiga, Dios no puede poner la roca. ¿Estás entendiendo, no? Los que me escucháis en Chile, en Ecuador, los que me escucháis por ahí, en México, ¿lo escucháis bien? Es que van a escucharlo. Me escriben con frecuencia. Sí, tiene que caer el castillo de arena. Y cuando caiga, que es doloroso, que nuestras lágrimas sean no lágrimas de humillación, sino de decir, Señor, te quiero, no me dejes. Empieza ya a construir la roca que no valga un pimiento a la hora de decirte sí. No te creas en mi sí hasta que no hagas la roca. No te creas en mi sí porque yo ya tampoco creo en él. Estas son nuestras lágrimas. Nunca de soberbia, ¿vale? Nunca de soberbia. Digo, ay, qué bajo he caído. Más que caerás, tonto. Por soberbio caerás más todavía. Bueno, muy bien. El problema es que, pregunto, ¿realmente tú crees que eres precioso a los ojos de Dios? Porque para crecer aquí hace falta que hagamos la experiencia, y la estamos haciendo, de que somos preciosos a los ojos de Dios. De que somos estimados en precio. No nos pueden tasar en el precio, porque estamos tasados por Dios. Es una tasa inevaluable, la tasa de Dios. Entonces, la cuestión es otra, acerca de que se cumpla esto o no. Y yo hago la pregunta ahora, a voz en grito, ¿tú quieres ser discípulo del Señor? Angelines, ¿tú quieres ser discípula del Señor? Muy bien,
Me alegro. Guillermo. ¿Sí? Liliana. A mí no me preguntéis, porque ya lo sabéis que sí. La cuestión es la siguiente. Para ser discípulo del Señor hay que seguir el proceso. No valen los atajos. ¿De acuerdo? Para ser discípulo del Señor en esta línea, Bernadette, hay que seguir el proceso. Desconfiad de los atajos, porque hay demasiados profetas falsos que proponen atajos, que no te llevan más que darte con la cara en la pared. No valen atajos. Vamos a ver en otra fase, sin dejar la mirada de Jesús, otra fase de la catequesis. Vamos a ver este texto de Isaías también, lo que llamamos el segundo canto del Hijo de Dios, siervo de Yahvé. Es que la palabra siervo y cordero significan lo mismo en la Escritura. Entonces, cantamos entonces el segundo canto del Cordero de Yahvé, que es Jesucristo, siervo. Dice, oídme, vamos a ver por qué nos esperan crisis parecidas a las de Jesús. A las de Jesús, ¿sí? ¿Nos acordáis cuando lloró sobre Jerusalén porque nadie le hacía caso? Nos esperan crisis idénticas. Oídme, islas, dice Isaías. Atended, pueblos lejanos. Yahvé, desde el seno materno me llamó. Desde las entrañas de mi madre recordó mi nombre. Hizo mi boca como espada afilada. Es en la predicación que Dios puso en la boca de su Hijo, ¿no? Como Él dice, yo hablo las palabras que me dicta mi Padre. ¿De acuerdo? No, sabéis, lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y en la sombra de su mano me escondió, me hizo como saeta aguda, en su carcaj me guardó. Sí, la forma de decir que predica en nombre del Padre, ¿no? Con las palabras que el Padre le da. ¿Y qué le dijo el Padre al Hijo? Tú eres mi siervo, Israel, en quien me gloriaré. Y le dijo eso porque la crisis que pasaba era fortísima. Está anunciada la crisis de Jesús. El problema es que al anunciarse la crisis de Jesús, está anunciada también la tuya. Sí, Mercedes, también está anunciada tu crisis. No hay atajos. Este es el camino, no hay otro. No, Ana, no hay otro camino. Este, Tomás, este, Antonio, Angelines, este. Pues yo decía, por poco me he fatigado, nadie me hace caso. En vano e inútilmente he gastado mi vigor, mi fuerza. Y ya una pregunta insidiosa, tremenda, que aparece en el corazón una y otra vez. ¿De verdad que Dios se ocupa de mi causa? ¿Se ocupa Dios de lo que estoy haciendo? ¿De mi trabajo? ¿Se ocupa Dios? ¿Ve lo que estoy haciendo? Como dice Salmos, ¿se entera Dios? Dios no se entera. Parece que dice que no se entera. Me deja ahí desvariar y desvariar. Tentación tremenda del demonio. ¿La pasó Jesús? En cierto modo, por lo menos sí. Lloró sobre Jerusalén. Si al menos conocieras lo que conduce a la paz, no, tú lo tuyo lo tienes ya todo tan marcado, tan cuadriculado, que no aceptas que venga Dios a decirte nada. Lo tienes todo tan cuadriculado, lo que tienes que rezar, lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir. No dejas nada a la creatividad de Dios. Y te has quedado en un callejón sin salida. Pues así es. Esto pasó también a Jesús. Os decía que al final, Dios le dijo, ahora pues así me dice Yahvé, el que me plasmó desde el siervo materno para ser siervo suyo, para ser su cordero, para hacer que Israel se le una. Yo era glorificado a los ojos de Yahvé. La lengua de los hombres me dijo de todo, pero los ojos de Dios me glorificaban. Tú eres mi hijo, ¿en quién me gloriaré? Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco, veíamos el domingo pasado, ¿no? Esta es la buena noticia, esta es nuestra roca, aquí nos tenemos que asentar. Y repito y repito.
No hay otro camino para ser discípulo. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino para ser discípulo, para ir al Padre. Desconfiad de los falsos profetas y de los atajos. ¿Hay falsos profetas? Sí. Los de fuera, que los conocemos, que son los menos peligrosos, porque vas a tener un poquito de discernimiento para decir, eso no va con el Evangelio de Dios muy buenas. Y los de dentro, los tuyos. Cuando tú te aconsejas a ti mismo en contra de la verdad y en contra de Dios. Esos son los que tienes que tener miedo, esos falsos profetas. Bueno, yo era glorificado a los ojos de Dios. Vemos que Dios glorificó a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuándo nos glorifica a nosotros? ¿Cuándo? Pues vamos a ver otra mirada. En fin, vamos a ver otra mirada. Eso es, así me gusta. Estoy en deuda con Lucille y con los franceses, porque también en Francia tenéis mejores tapices, casi mejores que los españoles, cuando dije la Real Fábrica de Tapices. Así nos vamos a pelear ahora aquí. Hombre, por favor, exactamente. Claro, que comparado con León, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es, el cielo, León el cielo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Dios te glorifica a ti cuando en tu camino llega un momento y te planta, ¿sabes dónde? En el Calvario. Este es el broche de oro, creo. Al menos para mí, cada uno ya tiene su juicio de valor. Para mí, creo que es el broche de oro de esta catequesis. Vamos a ver qué pasa en el Calvario. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, María Magdalena, y Jesús viendo a su madre y junto, trae la palabra junto a ella, al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. ¿Sabes cuál es la traducción más literal de esto último? Jesús la acogió como algo propio. Perdón, Juan, el discípulo amado, acogió a María, es decir, a la iglesia, como algo propio. Es mucho más fuerte, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Pues la traducción real sería esa. Vamos a ver, junto a la cruz de Jesús estaba la iglesia con el discipulado. La iglesia con el discipulado. ¿Os acordáis cómo empezó la llamada de Jesús a los discípulos? ¿Alguien se acuerda? En Marcos, que Jesús llamó a los discípulos, ¿para qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué? Estuvieran con él. Ahí está. Hasta ahí te lleva. Y para enviarlos a predicar. Porque se predica desde la sabiduría que nace en la cruz. Para llevarlos a predicar. Aquí lo importante es lo siguiente, porque ¿qué tiene que ver esto con la mirada que Jesús dijo a Pedro? ¿Verdad, Caro? ¿Qué tiene que ver? Vamos a verlo, ¿no? Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás. Jesús viendo a su madre, mirando a su madre. Incluso es un verbo ver que tiene mucha fuerza, porque es no solamente ver, es un reconocer. Que el verbo reconocer es mucho más fuerte. Reconociendo ahí a su madre. La cosa es muy gorda. Vamos a ver, vamos a empezar por un punto. Para estar al pie de la cruz, hay que tenerlos bien puestos. Porque en el Calvario es la señal evidente de una sociedad que rechaza a Dios. Eso es. El mundo siempre rechazará a Dios. Unas veces de una forma más solapada, otras veces más abierta, como puede ser en estos días, donde Dios no tiene arte ni parte en ninguna parte. Ni en la cultura, ni en nada. Espectáculo, nada. Hay que relegarlo a los tontos que van al Calvario. Y esto no apetece, ¿verdad que no? No apetece. ¿Sabéis lo que está pasando
María y el discípulo a quien Jesús amaba al pie de la cruz, están cayendo sobre ellos todas las insultos y blasfemias que el pueblo de Israel está lanzando contra Jesucristo. Si eres Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, baja y creeremos en ti. Y se burlaban de él, llamaban tonto, loco. Todo eso pasó en la cruz. Todo eso, como, de una forma como si fuera por osmosis, cayó y llegó hasta ellos. Y ellos no se fueron. Se quedaron ahí por amor. Muchas veces cuando decimos, hay que parar esto, hay que parar lo otro, a lo mejor en el fondo es que no te apetece que a ti te insulten estando tú también al pie de la cruz. Tienes que preguntártelo a veces por qué protestas a veces. Tienes que preguntártelo. Porque estaba también profetizado esta postura de la Iglesia al pie de la cruz, estaba profetizada. Y por eso dice el salmista, dice así, por ti sufro el insulto y la vergüenza cubre mi rostro. Soy para mis hermanos un extraño, porque vas a la comunidad, bueno, por ejemplo, ¿no? O a la iglesia o lo que sea. Un desconocido para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu casa, el celo de tu templo. Hoy lo podemos traducir así, tenemos derecho total a traducirlo dentro del contexto bíblico, porque nos devora el celo por el Evangelio. Por eso lo escuchamos y lo anunciamos, a tiempo y a destiempo. Y caen sobre mí los insultos con lo que a ti te insultan. Que te dicen que estás loco, yo que estoy a tu lado soy loco también, a los ojos de ellos. Que soy un neurótico a los ojos, que soy un tal, que eres un impostor, que eres un charlatán, que eres un embustero, que hijo de Dios ni qué narices, baja de la cruz y creeremos en ti. ¡Hala! Eso es. ¿Os acordáis a Juan y a Santiago cuando los querían recibir en Samaria, que iban a comprar comida? ¡Hala! Haz bajar fuego sobre ellos y que los consuma. Eso es. Y nosotros aplaudimos el milagro mientras hacemos una parrillada de samaritanos. Eso es. Nos encanta que Dios castigue, porque nunca te va a castigar allí. Y a tu hijo que no va a misa tampoco. A tu suegra a lo mejor. Bueno, nos entendemos, ¿no? Dejando ya el chistecito. Hay que ir al grano. Que eso no es estar al pie de la cruz. Eres precioso a mis ojos, estaba diciendo Jesús a su madre y al discípulo amado. Dicen los santos padres de la Iglesia que nunca aparece el nombre del discípulo amado expresamente. Juan nunca lo quiso, se sobreentiende que es él, pero no lo quiso poner. Pues dice que iluminado por el Espíritu Santo, dicen los padres de la Iglesia primitiva, que evidentemente estos evangelios de la pasión del Señor, pues entraron una y otra vez, ¿no? Tantísimas predicaciones, para que el Espíritu Santo quiso guiar la mano de Juan cuando escribió, para que supiéramos que ese es nuestro lugar y este es nuestro título. Y que cuando tú crees que Dios no te ve, cuando tú crees que Dios no se entera de lo que haces, cuando tú crees que porque se te han vuelto las cosas en contra o al revés, no te ha valido la pena servir a Dios, y esto también se piensa, lo importante es que tú no te muevas de donde estás, porque te dirá, ¿cuál es mi iglesia? Dirá Jesús, ¿cuál es mi iglesia? Aquella a la cual dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. No dijo madre. ¿Por qué no dijo madre? Tenía que haber dicho madre. Mujer, la que da a luz continuamente discípulos amados. Esta es María. Por eso no dijo madre, dijo mujer. La estaba señalando como iglesia. Iglesia siempre fecunda. Y en ese discípulo amado estamos todos los días. Nos metemos, ¿vale? No estamos porque al menos queremos serlo, ¿no? Queremos serlo, por eso estamos aquí. ¿O no, Mila? ¿O no? ¿Por qué has venido? ¿Porque quieres ser discípula amada, sí o no? Entonces, hombre, así me gusta. Así es.
¿Qué te crees? ¿Que Dios no valora que hayas salido de donde hayas salido para venir aquí hoy? ¿Con el día que hace? ¿Que te has tenido que pelear con todos los médicos y con todos tus hijos? Porque quieres ser discípula amada. Así que nada de mirar atrás. Nada de mirar atrás. Eso es. Al pie de la cruz está la iglesia. Amada de Jesús. Amada de Dios. Preciosa a los ojos de Dios. Cayendo sobre ella los insultos de una sociedad moderna que no necesita a Dios. Está cada vez la gente más desorientada, más tonta, haciendo idioteces cada vez mayor. La vida ya no vale nada, ni antes de nacer ni después de nacer, y aún así Dios no hace falta. Somos unos privilegiados. Si Dios nos ha dado una gota de pasión por el Evangelio, no hemos pecado menos que los demás. Somos unos privilegiados. Tenemos que valorar la perla que tenemos. Tenemos que valorar la perla que tenemos. Porque sí es cierto que cuando todos dicen que sois unos tontos, que seguís a un fracasado, que sois a un embaucador, que 8/4 de que ese Jesús sea hijo de Dios, que no hay quien se lo crea, que sí, que la cosa va por ahí. Y no va a ir mejor. Bueno, eso de no va a ir mejor, no soy yo quien para decirlo, así que lo retiro. Pero estamos ahí. Y vale más una mirada de Jesús que miles de palabras, de insultos que recibimos por ser cristianos. Jesús, viendo a su iglesia, la reconoció. Y viendo al discípulo amado, lo reconoció. Y le dijo, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Eres hijo de la iglesia. Ahí tienes a tu madre. Jesús miró a Pedro y lo llamó. Se cayó el castillo de Pedro y Jesús le volvió a mirar. Y cuando todo el mundo se vuelve contra Dios, que esta es la misión del príncipe de este mundo, en vez de llorar cobardemente y protestar cobardemente y defender no sé qué derechos, nuestro lugar es al pie de la cruz, sabiendo que no nos falta la mirada de Dios. Jesús viendo a su madre. Entonces, es cierto que podemos un poquito ser zarandeados por la tentación de que estamos perdiendo el tiempo, de que a nadie le importa lo que estamos haciendo, que Dios no se entera. Ya lo dice Isaías del propio Jesús. ¿Se entera Dios de mi trabajo? ¿Se entera Dios de mi trabajo, de lo que estoy haciendo? Y le respondió Dios, claro, eres glorioso a mis ojos. Claro que sí, hombre. Y se lo dijo en el bautismo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Y miró al discípulo amado en la cruz, que había escuchado todas las estupideces habidas y por haber. Y le dijo, tú eres mi hijo amado. Eres precioso a mis ojos. Es decir, que este cumplimiento que veíamos de Isaías en Pedro pasa al discípulo amado a lo largo de la historia. ¿Y qué pasa cuando eres discípulo amado de Jesús? Elia. ¿Qué pasa cuando Jesús te dice, Elia, eres mi discípula amada? ¿Qué pasa? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Pues voy a decir lo que pasa. Dice, aquel día, dice Jesús, pediréis en mi nombre, y no digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os quiere. Es decir, Dios te quiere. Cuando eres discípulo amado para Jesús, eres hijo amado del Padre. Uno lleva a otro. El ser discípulo amado de Jesús hace que tú seas hijo amado del Padre. No hijo del Padre, a secas. Hijo amado del Padre. Dice, el Padre mismo os quiere porque me queréis a mí. Porque sois discípulos amados. El Padre mismo os quiere, Elia, porque me queréis a mí. ¿Por qué venís aquí hoy? Porque queréis a Jesucristo.
porque queréis crecer en el amor a Jesucristo. Porque cuanto más evangelio, más crece vuestro amor a Jesucristo. Y hoy casi había que venir con barca aquí, porque estaba lloviendo a mares. Pero amáis a Jesucristo y estáis aquí. En Tres Cantos había nieve, ¿no, Lucil? Eso, esta puede con la nieve y con todo. Cachi, la barsalada. Así me gusta. Y cada uno pues tiene su historia para haber venido. Pues damos gracias a Dios en esta catequesis bellísima. Bellísima porque la ha hecho Él, cuidado. Olvidaos de mí, Cuando yo digo bellísima es porque ha preparado una comida abundantísima en esta primera catequesis del año, que terminamos con esta lectura que completa todo esto de que eres hijo amado, de que amas a Jesús y de que Dios te ama a ti porque eres discípulo de su Hijo, y entonces Él te llama hijo amado del Padre, y ahí tenemos esta oración final de Jesús antes de ir al huerto de los olivos. Dice, Padre, los que tú me has dado, que son sus discípulos, los que tú me has dado, ¿cómo? Cada vez que te oyes el Evangelio es Dios que te está dando como discípulo a Jesús. Quiero que donde yo esté, estén también conmigo para que contemplen mi gloria, la que tú me has dado. Es decir, significa participar de la gloria de Jesús, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, por eso mis discípulos estarán siempre al pie del Calvario, porque el mundo no te ha conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo seguiré dando a conocer. Yo les he dado a conocer tu evangelio, las palabras que tú me has dado, lo seguiré dando a conocer. Y lleva 2000 años que lo sigue dando a conocer. Para que el amor con que tú me has amado esté en ellos, para que ellos sean tus hijos amados, mis discípulos amados y tus hijos amados, que es lo mismo, y yo en ellos. Decid conmigo, bendito sea Dios.